en cualquier apartado dentro de nuestro documento HTML, la podemos utilizar como variables globales en cualquiera de las funciones que tenemos. Vamos a ver ahora una nueva característica conocida como static o estático. Nosotros podemos volver a una variable estática. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Al final de cuentas, si nosotros creamos una variable dentro de una función, perdón, no estoy grabando, vamos a darle grabar porque luego ahí vienen los problemas. Luego se pierden los chavos. Ahí está. Ok. Como les decía, una nueva característica que vamos a ver hoy es la de static. Cuando nosotros creamos una variable dentro de una función, esta variable, cada vez que sea llamada la función, esta variable se reiniciará con el valor predefinido que se le asignó en su momento. Como se puede observar en el ejemplo, nosotros tenemos una variable conocida como a, en la cual tiene el valor 0. Entonces, en teoría, cada vez que nosotros mandemos a llamar a esa función, si ustedes se fijan, se está pensando, o lo que se quiere es que esa A incremente en 1 con cada vez que se llame a la función. El detalle aquí es de que cada vez que nosotros mandemos a llamar a esa función, se vuelve a iniciar en 0 nuestra variable. Entonces, no estamos teniendo un incremento sobre nuestra variable, y obviamente no se está logrando lo que se quiere. Entonces, nosotros podemos cambiar este problema, o podemos solucionar este problema volviendo a nuestra variable estática. Dice, otra característica importante en el ámbito de las variables es el modificador static. Una variable estática existe solo en el ámbito local de la función. Obviamente, recordemos que esto, si nosotros creamos una variable estática dentro de una función, solo va a existir dentro de la misma función que fue creada. Pero no pierde su valor cuando la ejecución del programa abandona el ámbito. Consideremos el siguiente ejemplo. Recordemos que, como ya les dije, si yo lo dejo así y no utilizo lo que es el modificador static, prácticamente perdería el valor obtenido cuando se mandó a llamar esa función, y volveríamos con cada llamada a la función, volveríamos a un estado, volveríamos a un resultado 0, a diferencia de lo que corresponde a utilizar el modificador estático. ¿Ok? Dice, esta función tiene poca utilidad, ya que cada vez que es llamada asigna a A, o a la variable A, el valor de 0 y representa un 0. La secuencia A, incremento, que incrementa la variable, no sirve para nada, ya que cuando la función termina, la variable A desaparece. Para hacer una función útil, para contar, que no pierda de vista lo que es el valor actual de conteo, la variable A debe declararse como estática. Prácticamente es lo que les estaba diciendo, con la diferencia de que, o bueno, con el anexado de que bueno, al final de cuentas, cuando nos salimos de la función, obviamente la variable A, como es conocida solo localmente, pues se destruye, ¿no? Ya no es utilizable, y obviamente pierde su valor contenido, o el que tenía en ese momento, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría mi función? De esta forma. Vamos a probarlo, vamos a ver si esto es verdad. Voy a compartirles, aquí está, nuestro código con el que hemos estado haciendo nuestras pequeñas pruebas. Ok, en la parte de abajo yo es lo que voy a utilizarlo. Permítame, solo borro, no sé qué habíamos hecho aquí, pero bueno, en la parte de abajo vamos a colocar nuestro nuevo código. Ok, ahí está. Ok, vamos a ponerle un salto de línea a esto para que ahí está. Ok,
rápidamente. A ver, creo que alguien se está conectando. Ok, Georgina. Ok, ahí está. Vamos a continuar. Entonces, como les estaba diciendo, al final de cuentas, si yo creo una función, ok, en este caso sería función, ahí está. Le voy a poner, no lo sé, incremento. Ok, incremento, ahí está. Ok, y yo lo que quiero es que cada vez que yo mande a llamar a esta función, ¿cuándo se puede mandar a llamar una y otra vez una función? Cuando esta función es recursiva. Al final de cuentas, nosotros también en PHP podemos hacer una función recursiva que se manda a sí misma para obtener un valor en específico, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero que vaya incrementando el valor de A. Con cada llamada a mi función, obviamente este valor debería estar incrementando y podríamos estar observando lo que es un resultado diferente con cada una de estas llamadas. Entonces, yo podría crear una variable conocida como A, y a esta A yo le voy a asignar un valor. Obviamente yo quiero que inicie con 0. Y posterior a esto voy a ahí está, y vamos a observar el resultado de lo que corresponde a A. Ok, a A, ahí está. Y vamos a incrementar el valor, A más, ok. Y listo. Ahora, con cada llamada, recordemos que en teoría lo que nosotros queremos que haga es que esa A vaya incrementando. Entonces, vamos a hacer las llamadas. ¿Qué les parece si hacemos 3 llamadas a nuestra función? Entonces, incremento, ahí está. Luego, incremento, ahí está. Y incremento, ahí está. Me van a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos con un ciclo? ¿Por qué no lo hacemos con...? Bueno, existen muchas formas de hacerlo, pero como no hemos visto todavía ciclos, vamos a dejarlo así como que la sorpresa. De cualquier manera, si ustedes quieren adelantar un poquito en investigar, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sale? Entonces, ahí ya tenemos nuestra función. Vamos a ver qué resultado nos ofrece. Voy a compilar este código. Vamos a ver. Y mientras se está compilando, pues vamos a ver quiénes se quieren incluir a la sesión del día de hoy. Ok, ahí está Gabriel y Ernesto. Ok, perfecto. Bienvenidos a todos los que se acaban de incluir. Solo les pido que traten de estar a tiempo en las sesiones para que no pasemos por ningún problema, ¿sale? Entonces, o no perdamos el hilo de lo que estamos viendo en esta clase. Recordemos en lo que está cargando, en lo que está compilando, el tema que vimos la última clase fueron de variables globales, pero bueno, ahora lo que estamos viendo son el modificador static, que nos va a permitir a nosotros observar un resultado o ver que cambie realmente un resultado sobre una función, sobre una variable creada directamente en una función y reconocida solamente en el ámbito local de esta misma función. Ok, tenemos un error, vamos a ver. Es mi programa, ajá, 51. Ok. Sí, perdón. Me dejé llevar por códigos anteriores. Ahí está. Control S. Vamos a volver a cargar este asunto. Ok. Ahí está. Ok. Bueno. Todavía tenemos un pequeño error. La variable B. Sin inicializar. Pero es con respecto a aquí, a esto. Vamos a borrar este código para que no nos esté afectando. Ok, ahí está. Control S. Y ahí está. Volvemos a correr. Ahí está. Ok, como pueden observar, de hecho no se hizo el salto porque el salto lo habíamos puesto en el que acabamos de borrar. Voy a hacer el salto de línea aquí. Perdón por tantas complicaciones, pero pues así es la programación. Ok, y ustedes lo saben muy bien. Y ahí está. ¿Sale? Hacemos el salto de línea.
Ok, guardamos esto, regresamos a nuestro navegador, cargamos y ahí está. Como pueden ver, en las 3 llamadas nos apareció 0. ¿Ya lo vieron? Sí, sí, sí. Ok, en teoría no está funcionando lo que yo quiero que haga. O sea, cada vez que yo mando a llamar a ese método, o perdón, a esa función, la función lo que hace es volver a crear a mi variable y le vuelve a asignar el mismo valor. Entonces, prácticamente no estoy haciendo absolutamente nada con el incremento, que es lo que les decía la diapositiva. Prácticamente estamos perdiendo el tiempo, no está haciendo absolutamente nada y el incremento no está sirviendo absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo podemos darle esa funcionalidad que nosotros queremos a lo que es nuestra función? Pues muy simple, nosotros podemos asignar a una variable local de una función el modificador static y esto nos va a permitir mantener ese valor. ¿Para qué? Para que se pueda modificar dentro de lo que corresponde nuestra aplicación. Ahí está. ¿Ya lo vieron? ¿La diferencia? Sí, sí. Entonces, ya guarda ese valor y sobre el valor que va obteniendo nuestra variable local, sobre ese valor se está trabajando. A diferencia de no utilizar este modificador, lo cual prácticamente dejaría inutilizable a nuestras funciones. ¿Sale? Ok, es eso lo que les está diciendo prácticamente nuestra diapositiva. Ok, vamos a continuar. Una función recursiva. Realmente, pues ya lo conocen, al final de cuentas, ahora cada vez que se llame a una función test, o a la función test, que es la que, como se llamó a la función en donde estaba la variable a, pues obviamente se representará el valor de a y se incrementará, que es lo que queremos que haga. La variable estática también proporciona una forma de manejar funciones recursivas, que esto ya se los había comentado. Al final de cuentas, yo lo que hice con las 3 llamadas a mi función fue prácticamente volver a crear esta función, pero recursiva, y obviamente obtener un resultado de la misma. Una función recursiva es la que se llama a sí misma. Pero bueno, me faltó esa parte, ¿no? Colocarlo dentro de mi función. No lo coloqué dentro de la función porque al colocarlo dentro de mi función, como no he colocado ni siquiera una condicional, una condicionante, mi función podría ser o podría llamarse a sí misma infinitas veces. Infinidad de veces. Entonces, prácticamente hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso yo no lo coloqué dentro de la función, pero en teoría lo que hice de las llamadas a la misma función, pues debería estar contenida esta llamada dentro de la función. ¿Para qué? Para obtener un resultado y obviamente esta función se vuelva recursiva. Ok, lo vamos a ver un poquito más adelante, a ver si se presenta, si no, de cualquier manera vamos a ver la estructura de condicional y ya una vez que hagamos la estructura condicional ya vamos a entender un poquito más sobre las funciones recursivas. ¿Ok? Dice, como nos quedamos, se debe tener cuidado al escribir una función recursiva, ya que puede ocurrir que se llame a sí misma infinidad de veces, infinitamente. Hay que asegurarse de implementar una forma adecuada de terminar la recursión. La siguiente función cuenta recursivamente hasta 10 usando la variable estática count para saber cuándo parar. ¿Qué función? Esta. Ahí ustedes pueden observar la estructura de lo que es la estructura del if, que es una condicional. ¿Para qué? Para evitar que nuestra función se llame infinitas veces a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy simple. Al final de cuentas, si una función se va a llamar a sí misma, lo único que hay que hacer es controlar esto con un if. Ahora, como se puede ver, se crea lo mismo, es la misma estructura que nuestro anterior código o que el código que estamos manejando, con la diferencia que la llamada al método está contenida en la función. Entonces, incrementa el valor
¿ok? Imprime el valor y evalúa si count llega a ser mayor que 10 o que sea, bueno, en este caso que sea mayor a 10, ¿no? Y obviamente, mientras esto no ocurra, va a estar llamando a la función, a la misma función, ¿ok? Vamos a ver una prueba de esto, ¿ok? Que al final de cuentas, aunque la haga de emoción con respecto a los temas, pues es prácticamente lo mismo que han estado haciendo ustedes en cualquier lenguaje de programación. O sea, la estructura if, si ustedes se fijan en el ejemplo aquí, la estructura if prácticamente es lo mismo, con la diferencia de que en lugar de que nosotros creemos una variable como la creamos en otro lenguaje, por ejemplo, sin el signo de dólar, pues es la única diferencia, ¿no? Que en PHP pues lo creamos con el signo de dólar, ¿no? Entonces, vamos a ver este asunto. Ok, imprimimos el resultado y evaluamos sin cambiar el estado, ok, o la forma de trabajar. Entonces, incrementamos, vamos a cambiarlo aquí según el ejemplo. Esto está primero, vamos a incrementar el valor, ok, e imprimir, pero bueno, no hay ninguna diferencia con eso, vamos a dejarlo así, ok, y vamos a hacer nuestra evaluación. Al final de cuentas, si nuestra variable A es mayor a 10, o sea, en el caso de su contenido o su incremento, ¿qué es lo que va a hacer? Al final de cuentas, lo único que va a hacer es, mientras esto se cumpla, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar llamando a incremento, que es a sí misma. Ahora, cuando esto se deje de cumplir, cuando ya sea falso, obviamente se sale de esto y obviamente terminaría lo que corresponde a la ejecución de mi función. Vamos a guardar esto. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a correrlo. Ok, ya lo guardé. Vamos a nuestro código. Allá está. Y en teoría tenemos nuestro resultado. Ahí está. 0, 1, 2, 3, 4. En este caso llegó hasta 9. Pero bueno, nosotros podemos ajustar esto para que llegue a lo que corresponde a 10. ¿Ok? Pero bueno, eso depende de unos ajustes que nosotros querramos hacer. Por si quieren que llegue a 10, bueno, pues vamos a llegarlo a 10. Ok, ahí está. Control S. Ok, corremos y ahí está el 10. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que es recursividad, con funciones recursivas. ¿No? No. Bueno, ¿ah? A ver, no te escucho, ¿cómo? El if se ocupa igual que en programación como la orden. Te escucho entrecortado. Pero bueno, quiero pensar bueno, no entendí tu pregunta porque como escucho entrecortado. Ok, ahora, ¿escucha bien? Ya, ajá, a ver, dime. Si el if se ocupa igual que en programación orientada, pues, Sí, claro. O sea, al final de cuentas, hay muchas estructuras que nosotros vamos a ver que se ocupan de la misma forma, ¿no? Entonces, no hay tanto problema por eso. Y realmente, pues, lo único que quiero que entiendan con esto es que nosotros podemos utilizar, al igual que cualquier otro lenguaje de programación con el que han estado trabajando, esta parte de recursividad, lo cual nos ayuda bastante al momento de crear algún código, ¿no? Ahorita tenemos un ejemplo sencillo de un incremento de 0 a 10. Nosotros pudimos haber empezado de 1 a 10, como ustedes gusten, pero al final de cuentas, nos permite o utilizar o nos permite trabajar directamente con lo que es recursividad en sus funciones y eso nos ayudaría bastante en nuestro trabajo. ¿Sale? Okay. Si no hay dudas con respecto a recursividad, vamos a continuar. Vamos a tocar un poquito más
más a fondo el tema de condicional, estructuras condicionales más adelante, a ver si nos da chancecito. Igual me gustaría tocar lo que son ciclos en PHP, para que no tengan ningún problema con respecto a la creación de códigos. Voy a mostrarles igual lo que es cómo yo puedo crear un arreglo, por lo menos hasta en esta clase, en la clase de hoy, vamos a llegar a conocer un poquito sobre arreglos, sobre tipos de variables, y vamos a llegar hasta lo que corresponde a operadores. Operadores se va a quedar todavía pendiente para que nosotros podamos implementarlo en la siguiente clase. ¿Sale? Otra cosa, aprovechando que ya les di el tiempo para que se conecte la mayoría de ustedes, les comento rápidamente. El día de mañana no vamos a tener clase debido a una situación particular. No va a haber clase, pero les voy a subir una pequeña actividad para que ustedes trabajen. Es con respecto a los temas que estamos viendo hoy y con respecto a los temas que ya se vieron en la semana. Para que se diviertan un ratito, para que practiquen los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. ¿Sale? Entonces, por lo menos ahorita en programación del lado del servidor, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, que a diferencia de los demás, es conocer el lenguaje, saberlo utilizar y con ello poder realizar todas las operaciones correspondientes con respecto a nuestro programa, a nuestra página web, y lo que corresponde a nuestra base de datos. Todo lo que nosotros querramos hacer lo podremos implementar directamente utilizando este lenguaje. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes ya me pueden decir, aunque ustedes me digan, bueno, hay cosas que yo ya sabía, bueno, hay cosas que también no sabían, tómenlo para los que ya lo saben como un repaso, para los que no lo saben como un nuevo aprendizaje. Bueno, las variables estáticas pueden ser declaradas, como se ha visto en los ejemplos anteriores, a tratar de asignar valores a estas variables que sean el resultado de expresiones causará un error de análisis sintáctico. ¿A qué se refiere con esto? Pues al final de cuentas nosotros tenemos que asignar valores directamente a una variable que no sean algo diferente a un valor, ¿no? Al contenido o a un valor viable que pueda almacenarse directamente en lo que corresponde mi variable. Como se puede ver ahí, tenemos 3 ejemplos. Tenemos, los 3 ejemplos son int, así se le llama a la variable, pero en el primero es correcto, se está almacenando un valor correcto, pero en los siguientes se está almacenando expresiones las cuales arrojan un resultado, pero no es lo que se está, no se puede almacenar un resultado de alguna expresión, ya que nuestro modificador estático está esperando un valor con el cual va a iniciar nuestra variable, y obviamente pues una expresión pues no estamos obteniendo un valor válido con una expresión, ya que es una operación que se está realizando sobre lo que es nuestro lenguaje. Ahí tenemos lo que es la suma, lo que es una función que ya está establecida directamente en los lenguajes de programación, y obviamente pues son incorrectos al momento de asignarle un valor a nuestras variables estáticas, y obviamente pues nuestro código quedaría inutilizable. Ok, ahí está, es el mismo código que hemos estado viendo, es el incremento y la impresión del mismo incremento. Existencia y tipo de variable. Hemos visto que en PHP el tratamiento de las variables es muy flexible, a la vez que impreciso. Su tiempo de vida también es breve, que esto ya lo vimos con respecto a la creación de variables dentro de las funciones. Recordemos que su tiempo de vida es nada más durante el funcionamiento de esa función. Valga la redundancia, ¿no? La ejecución de esa función. Cuando se sale de la función se destruye la variable y obviamente empezamos de cero de nuevo. En ocasiones, antes de volver a usarla, es necesario conocer si una variable está definida y si lo está, qué valor tiene.
Esto puede ser que en el transcurso de un programa que llame a varias páginas web, la variable haya sido eliminada de la memoria o que haya adquirido un valor nulo. Para conocer estos datos, PHP dispone de algunas funciones para que ustedes puedan conocer estos elementos, por lo menos una de las principales que podríamos ver es empty. Empty devuelve un valor verdadero si la variable no está definida o la está, pero tiene un valor, en el caso de que no esté, tiene un valor nulo. Por ejemplo, si la variable num le asignamos el valor de 10, las instrucciones en teoría serían de la siguiente manera. ¿Y cómo podríamos evaluar esto? Pues muy sencillo, utilizando nuestra condicional if. Nosotros utilizaríamos el empty y evaluamos el contenido de esa variable. Si la variable tiene un valor, obviamente nos imprimiría la variable y el valor que contiene nuestra variable. El slash es un símbolo, un elemento de escape. Lo único que hace es de que así tal cual el texto que colocamos después de nuestra diagonal invertida, así tal cual lo va a colocar y obviamente contiene. Y ahí sí volvemos a colocar nuestra variable, la cual contiene el resultado o el contenido de nuestra misma variable. Obviamente, de lo contrario, la variable no, nos va a mandar que esa variable no está definida. Vamos a hacer la prueba, vamos a probar el empty. Ok. Ahí ya está. Vamos a utilizar esta función. Ok. Lo único que vamos a hacer es evaluar una variable. Voy a borrar esta función. Ok, ahí está. No es necesario que la tengamos. Ok, vamos a evaluar una variable. Creo mi variable, en este caso será a igual a 10, como menciona el ejemplo. Y lo único que voy a hacer es una simple evaluación. Si nuestra variable a tiene un valor, o sea, empty. Ok, ahí está. Es nuestra variable a. ¿Qué es lo que va a hacer? Muy simple. Lo único que va a hacer en caso de que contenga un valor, pues vamos a ponerle echo. Ahí está. Ahí está. Vamos a mandar una simple impresión. Esta impresión va a ser la variable, el valor de la variable es, ok, y colocamos nuestra impresión de variable. Ahí está, ok. De lo contrario, echo, ahí está, y vamos a ponerle la variable no está definida. Ok, ahí está. Vamos a ver si esto es verdad. Si esto nos funciona, control S. Vamos a nuestra página web, recargamos el valor y ahí está. El valor de la variable es 10. En caso de que yo no la tenga definida, supongamos que yo le ponga nada, control S, vamos a ver, nuestra variable no está definida. Con esto nos aseguramos si tiene o no tiene contenido. Y esto es muy importante y ustedes lo saben. Al final de cuentas, en programación es importante que nos aseguremos que nuestras variables, cuando estamos trabajando, aseguremos que tienen un contenido, porque hay muchas funciones que dependen del resultado anterior, ¿no? Para poder obtener un resultado correcto. Ahora, si nuestra variable cuando llega a otra función está completamente vacía, prácticamente eso afectaría en los resultados que nosotros querramos hacer. Volvemos al mismo ejemplo que hemos estado utilizando, que es el del sueldo de algún empleado. Al final de cuentas, si yo tengo dos funciones, una en la que se calcula el sueldo y la otra en la que se calculan los bonos que ha adquirido el empleado durante el desarrollo de su trabajo, y obviamente esos bonos se tienen que sumar a su sueldo
a su sueldo base para obtener un sueldo final, obviamente ahí tendríamos un pequeño problema. ¿Por qué? Problema en caso de que la variable venga vacía. ¿Por qué? Porque si la variable viene vacía del sueldo base, entonces y lo único que se le va a hacer es sumarle los bonos que él obtuvo. Supongamos que de sueldo base él tiene un total de 2,000 pesos, ¿no? Entonces gana muy poquito, pero bueno, él es feliz con eso, ¿no? Entonces, él gana 2,000 pesos a la quincena. Y durante ese periodo de la quincena, él fue el mejor vendedor de todos y fue acreedor a 500 pesos de bono, ¿no? Es muy poco, ¿verdad? Qué miserable tienda. Entonces, fue acreedor a 500 pesos de bono. Resulta que dentro de las operaciones correspondientes para el cálculo del sueldo base, tu variable fue destruida o obtuvo un valor 0. ¿Cuánto creen que le van a pagar a este empleado por su trabajo de 15 días? O bueno, de un mes, hablemos de un mes. Supongamos que en lugar de 15 días, un mes, ¿no? ¿Cuánto creen que le van a pagar a este empleado al mes? 500 pesos. O sea, después de un mes de trabajo, solo va a recibir 500 pesos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se hizo las operaciones correspondientes, no se evaluó si la variable de sueldo base venía vacía. Y como venía vacía, lo único que se hizo fue sumarle la bonificación. Y es lo único que marca el sistema como pago del mes. ¿Y quién creen que tiene el problema? Por lo menos el dueño de la empresa no va a tener ningún problema. Él va a decir, yo le pago los 500 pesos. No, le conviene. Pero, ¿de quién va a ser la culpa o el problema? De ustedes como programadores por no asegurarse del contenido de sus variables, ¿no? Pero bueno. Entonces, por eso es muy importante esta parte, ¿no? Allá está. Tenemos el iset, que devuelve un valor verdadero si la variable ha sido inicializada con un valor y falso si no lo ha sido. Por ejemplo, si inicializamos la variable num con valor 10, las instrucciones serían las que aparecen allá. Prácticamente lo mismo que observamos en la anterior, ¿no? La variable ha sido inicializada y contiene el valor tal, y la variable no ha sido inicializada o definida. ¿Cómo tener información sobre el tipo de una variable? Aquí viene lo bueno. Al final de cuentas, en muchas ocasiones, nosotros cuando creamos un sinfín de líneas de código, no sabemos de qué tipo era una variable en específico. Supongamos que ustedes, porque hay muchos programadores que no tienen esa buena práctica de colocar sus variables o crear sus variables directamente en un apartado. Entonces, conforme van creando el código, por ejemplo, de hecho, tienen un ejemplo claro en lo que yo he estado haciendo en nuestro programa. Si ustedes se fijan, yo abro un bloque nuevo para cada prueba. ¿Ya se fijaron? Entonces, para cada prueba estoy abriendo un bloque nuevo de PHP. Entonces, esto afecta debido a que como cada bloque contiene sus propias variables, al momento de quererla utilizar en otra función, prácticamente yo puedo desconocer de qué tipo era esa variable, ¿no? Entonces, esto puede afectar en el funcionamiento, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos algún mecanismo, algún código que nos permita saber de qué tipo es este elemento, ¿ok? PHP dispone con este fin a un conjunto de funciones que empiezan con is y devuelven verdadero si el tipo de variable es el que se indica o falso si no lo es, ¿ok? Allá está. Podemos utilizar isArray si es un arreglo, isBool, devuelve verdadero o falso si es booleano, isFloat, isDouble, isReal, isInt, integer, long, null, string, etcétera, 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 ¿no? Que prácticamente es lo mismo que implementar
Pero bueno, es información que cura, eso lo pueden tener en mente, lo pueden utilizar en el momento que ustedes deseen en caso de que lo necesiten, ¿no? A veces es conveniente tener nombres de variables variables. Y van a decir, bueno, ¿variables? Sí, variables. Dicho de otro modo, son nombres de variables que pueden establecerse y usarse dinámicamente. Una variable normal se establece con una sentencia como la que se ve ahí. Tenemos que a la variable a, se le va a almacenar el hello. ¿Ok? Su contenido es la palabra hello. Pero nosotros podemos tener otra variable, la cual podemos utilizar como variable. Una variable toma el valor de una variable y lo trata como el nombre de una variable. En el ejemplo anterior, hello se puede usar como nombre de una variable utilizando 2 signos de dólar. ¿Ok? Como se puede observar, ahí están los 2 signos de dólar y prácticamente podemos utilizar esta variable como variable, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a ver este asunto. Dice, en este momento se ha definido o almacenado 2 variables en el árbol de símbolos de PHP. A, que contiene hello, y hello, que contiene word. Es más, esta sentencia, tenemos ahí está la impresión del contenido. O sea, en este caso estamos imprimiendo la variable y obviamente el resultado de la variable, pero como otra variable, que produce el mismo resultado que lo que podemos observar allá. Vamos a ver cómo funciona. De hecho, por eso les mostré esta partecita. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este variable, ¿no? Entonces vamos a crear otro, para no borrar nuestra sentencia condicional, para dejarla ya visible, creamos otro bloque, ¿ok? PHP. Ahí están. Vamos a darle salto de línea a este asunto porque para que podamos visualizar el contenido. Ok. Ahí está. Ok. ¿Qué es lo único que les está diciendo? Bueno, muy simple. Lo único que voy a hacer es crear una variable. En este caso, mi variable va a ser, ¿qué les gusta? M, que va a contener una cadena. En este caso, va a contener hola. ¿Ok? Y yo puedo crear o puedo decirle a mi programa, ¿sabes qué? A ese contenido lo vas a volver una variable, ¿no? ¿Y cómo lo voy a volver una variable? Pues muy simple. Lo único que voy a hacer es doble signo de dólar al contenido de M, va a tener dentro de él o se va a volver una variable a ese contenido y su contenido va a ser alumnos. ¿Okay? Allá está. Entonces, prácticamente lo único que le dije, ¿sabes qué? Crea una variable con un contenido que es hola y a su contenido, que es como el resultado de la variable, manejémoslo así para que no haya confusión, lo vas a volver una variable también a su vez y va a contener otra información, en este caso alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría observar el resultado de esto? Pues es muy simple. La idea o la forma más simple para entender esto sería imprimir mi variable A, ¿ok? A ver. Y prácticamente mi segunda variable hello, ¿ok? En este caso, hola. En este caso, hola es mi segunda variable, aunque es el contenido de la primera, pero es mi segunda variable que contiene o tiene en su interior almacenado otra información. Entonces vamos a ver esto, control S.
Corremos esto. Tenemos un pequeño error. Vamos a ver. Tenemos alumnos. Ok, A. Ah, perdón, no era A. Era M. Gracias por estar pendientes. Ok, ahí está. Hola, alumnos. ¿Ya lo vieron? Entonces, el contenido de mi variable se volvió una variable a su vez y guardó un resultado. Está intenso este asunto, ¿no? Entonces, tenemos esa funcionalidad, esa posibilidad directamente de utilizar en nuestros códigos. Prácticamente tenemos otra forma de hacerlo, como es el que se muestra aquí. Al final de cuentas, sería otra forma de representar lo que es la impresión de mi contenido, que prácticamente le estaríamos diciendo, ¿dónde está? Aquí. Estaríamos diciendo, ¿sabes qué? Hay otra variable, imprime otra variable, ¿ok? Y esa variable, símbolo, es el contenido de lo que es mi variable m, ¿no? Entonces, prácticamente, en teoría, de esta forma estaríamos representando que el contenido de mi variable es otra variable a su vez, ¿no? O sea, sería la forma de entender un poquito más esta situación. Ahora, constantes. Esto es importante. Una constante no es como en cualquier lenguaje que nosotros hemos utilizado, que nada más le asignamos un valor y obviamente sabemos que una constante es un valor que se asigna y no cambia durante toda la ejecución del código, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos para crear o utilizar una constante, nosotros necesitamos utilizar una palabra clave que indica a nuestro programa que va a ser una constante, ¿ok? Una constante es un identificador para expresar un valor simple. Como el nombre sugiere, este valor no puede variar durante la ejecución del script. Por convención, los identificadores de constantes suelen declararse en mayúsculas, pero es nada más por convención. Pueden hacerlo como ustedes gusten, pero eso sí, si van a declarar una constante, de preferencia háganlo con mayúsculas para identificar que es una constante. El nombre de una constante sigue las mismas reglas que cualquier etiqueta en PHP. Y obviamente cualquier etiqueta, o en teoría lo básico de cualquier variable o constante en algunos otros lenguajes, ¿no? El nombre de la constante válido empieza con una letra, eso es fundamental. Si yo lo empiezo con un número, ya fuimos, ¿no? O un carácter de subrayado, seguido por cualquier número de letras, números o subrayados. Se podrían expresar mediante la siguiente expresión, bla, 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 ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es importante. Sigue las mismas características, con la diferencia de que va en mayúsculas bueno, en teoría, solo es por convención, por buenas prácticas, que va en mayúsculas para identificar que es una constante. Pero bueno, PHP les deja que ustedes la declaren como ustedes gusten. Estas son las diferencias entre constantes y variables. Ahora, ¿cuál es la palabra clave de una constante? Pues simplemente se le coloca el define. Define es nuestra palabra clave que nos va a decir que es una constante el elemento que estamos creando. Ahora, las constantes no van precedidas sea simplemente una letra, les puede reconocer esa letra o transformarla a lo que corresponde a, tiene su nombre, a texto puro, creo que es texto puro. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A que aunque yo haya querido crear una variable conocida como hola, por ejemplo, si yo no le puse el signo de dólar,
prácticamente le va a colocar las comillas para que sea un texto puro. Entonces, prácticamente tiene sus beneficios, sí, pero en teoría, para la creación de variables nos perjudicaría. Las constantes pueden ser definidas y se accede a ellas sin tener en cuenta las reglas de alcance de ámbito. ¿A qué se refiere con esto? Muy simple. Cuando nosotros creamos una variable, recordemos que una variable, cuando nosotros la definimos, nosotros tenemos que cambiar o ajustar esa variable para que la podamos utilizar en nuestras funciones o para que pueda ser reconocida en nuestras funciones, algo que al final de cuentas las constantes no lo requieren. O sea, no siguen ciertas reglas de ámbito local, ámbito global, no siguen estas reglas, no les importa, ¿no? Las constantes no pueden ser redefinidas o eliminadas después de establecerse, y las constantes solo pueden albergar valores escalares. ¿Cuáles son los valores escalares? Booleano, integer float y o en este caso string. ¿Sale? Ok. Vamos a... No tengo el ejemplo de... No tengo el ejemplo. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Ok. Ya está. Como ustedes pueden observar, ¿cómo creamos nuestras constantes? Pues es nuestra palabra define, ¿ok? Seguida por ciertas características que componen a nuestra constante. En este caso va a ser el nombre de nuestra constante, en este caso yo le puse AA, y seguido el contenido que va a tener. En este caso es hola. Y obviamente yo puedo imprimir esa constante y, como ustedes pueden observar, no requiero de signo de dólar para utilizarla. O sea, yo la puedo usar y sin ningún problema, ¿ya lo verán? Y eso se puede mostrar aquí. Aquí está. ¿Sale? Disculpen que no haya aparecido el ejemplo. No sé por qué. Pensé que había colocado el ejemplo de constante, pero bueno, allá está. Para los que quieran utilizar, crear una constante, lo pueden hacer de esta forma. Y estas no siguen las reglas de lo que es... si son locales, globales, tiene su nombre, no me acuerdo ahorita. Bueno, no siguen las reglas de ámbito, perdón. No siguen las reglas de ámbito, entonces no se tienen que preocupar absolutamente de nada de cómo utilizar estas variables, estas constantes, perdón. ¿Sale? Ok, tipos de datos. Vamos a ver los tipos de datos. Que ahora ya me estoy emocionando y todavía... Tipos de datos. PHP soporta 8 tipos No, profe. Bueno, los recursos no son más que son todo lo que tiene que ver con conexiones a bases de datos. Prácticamente esos serían los recursos. Nosotros establecemos para, por ejemplo, hacer conexiones a bases de datos, ¿no? Y otras cosas, pero bueno, por lo menos lo que vamos a utilizar en esta clase son esas conexiones. Entonces, los tipos de datos que nos permiten las conexiones a bases de datos van a ser nuestros recursos. ¿Sale? Nota. Tipo de variable normalmente no lo... el tipo de variable normalmente no lo indica el programador. En su lugar lo decide PHP.
en tiempo de ejecución dependiendo del contexto en el que se utilice esa variable. Esto es pequeñito, pero muy importantito. Si ustedes se fijan en todos los códigos que hemos hecho aquí, ¿en qué momento han visto que yo le ponga string a o nombre, ¿no? O que le ponga int número, ¿no? Entonces, en ningún momento yo he asignado un tipo de dato. Entonces, dependiendo del contexto, PHP reacciona al elemento con el que va a trabajar y obviamente le asigna el tipo de variable que necesita para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces, esto es pequeñito, pero muy importantito. Ahora, ¿cómo yo puedo saber el tipo del tipo de variable con el que estoy trabajando? Pues muy simple, para eso tenemos el getType. El getType nos va a permitir a nosotros saber qué tipo es el elemento que yo voy a utilizar. Para obtener una representación legible para humanos del tipo de una variable, para propósitos de depuración, por ejemplo, se puede usar la función getType. ¿Y cómo yo puedo utilizar esa función getType? Allá les está dando el ejemplo. Como ustedes pueden observar, ya les está mostrando el tipo de elemento de cada una de las variables. En teoría yo no tengo la posibilidad de ponerle o podría ocasionar un error al momento de tratar de colocarle un tipo de dato. Por ejemplo, el primero, es de tipo booleano, que está almacenando un resultado true, pero este es asignado automáticamente. Vamos a verlo rápidamente. Ok, vamos a ver el ejemplo de cada uno. Tenemos una variable conocida como ok, que va a almacenar true, ok. Ahora, tenemos otra variable que esta almacena una cadena. En teoría sería una string, ¿no? Vamos a ponerle aquí 2 y este va a almacenar una cadena. Hola. ¿Ok? Mi siguiente elemento puede ser un entero, 3. Igual a 13, ¿no? Ahí está. Tengo un valor booleano, un valor cadena y un valor entero. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué tipo es el elemento? Pues es muy simple. Echo, y vamos a utilizar nuestro getType, ¿ok? Y simplemente le voy a mandar la variable que quiero imprimir como se aparece en nuestro ejemplo. Entonces tenemos símbolo de dólar y nuestra variable, supongamos que querramos saber el tipo de dato de 3, ¿no? 3, vamos a correr esto, control S, allá está, aquí, F5, y ahí está. ¿De qué tipo de dato es 3? Es integer. ¿Ya lo veo? Ahora, si yo quiero probar, por ejemplo, 2, control S, ahí está, recargamos la página, ahí está. ¿De qué tipo de dato es? Es string. No sé si hay alguna duda con esto. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto es importante porque en muchas ocasiones, como ya vimos, yo tengo un montón de bloques de PHP. Entonces, puede que alguna variable que haya creado, no sé en qué bloque se encuentra, pero yo la necesito. Y obviamente voy a almacenar, o sea, voy a utilizar su valor y voy a almacenar un nuevo valor sobre esta variable. Ahora, ¿cómo sé qué valor puedo almacenar en ella? Pues para eso utilizo el getType para saber de qué tipo es mi variable y si va a permitirme almacenar el valor que yo pretendo almacenar. En este caso, supongamos que yo sé que al momento de hacer una operación me puede dar punto flotante o un punto decimal mi resultado. Si me da punto decimal mi resultado, yo no podría, o en teoría yo no podría almacenar mi resultado en una variable de tipo entera. Eso afectaría mi código. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme que sea de tipo flotante mi
Mi variable pues es muy simple, pues utilizo el getType que me diga, es numérico, la variable es de punto flotante y en teoría me permitiría almacenar este resultado. Ahora, PHP es muy flexible. O sea, eso es por buenas prácticas, pero PHP es muy flexible. Al final de cuentas lo vamos a ver más adelante. Si yo trato de almacenar o hacer, por ejemplo, alguna operación en donde se incluya un número y un texto y almacenarlo en una variable, en teoría va a tomar nada más el número. O si es tipo cadena el número, lo transforma a tipo en numérico para que se puedan hacer las operaciones correspondientes. Lo vamos a ver más adelante con transformación o convertir de cadena de numérico a cadena y de cadena a algún tipo de dato numérico. Entonces eso es muy simple, lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy flexible, pero de cualquier manera es importante que nosotros utilicemos o tengamos presente de qué tipo son las variables que estamos utilizando. Ok, ahí está el ejemplo. Dice, booleanos. Este tipo es el tipo más simple. Un booleano expresa un valor de verdad. Puede ser true o false. Para especificar un literal booleano, use alguna de las palabras clave true o false. Ambas son insensibles a mayúsculas y minúsculas. O sea, no importa cómo lo pongan, ¿no? Entonces, foo va a ser igual a true y obviamente va a ser true asignado el valor de true a nuestra variable foo. Que esto ya lo vimos acá. O sea, en este caso, esta variable almacena el valor de true. Ok. Vamos a ver de qué tipo es un 1. Control S. Ahí está, F5. Y es de tipo booleano. Y reconoce el valor, ¿no? A pesar de que, como es insensible a mayúsculas y minúsculas, no importa cómo le pongas el true, te lo reconoce, ¿no? Ahí está. Los enteros se pueden especificar usando Los enteros se pueden especificar usando una de las siguientes sintaxis. Por ejemplo, a un valor numérico decimal, a un valor negativo, puede ser un número octal, ¿no? Equivalente a 83 decimales y un número hexadecimal equivalente a 18 decimales, ¿no? Y esto, ¿cómo lo representamos? Pues al final de cuentas tenemos esos elementos adicionales que lo convierten en un octal o en un hexadecimal, como es el pequeño 0, y para un octal, bueno, en C es una O, pero bueno, y O puede ser 0x, o en este caso OX, para un hexadecimal, ¿no? Pero bueno, esto ya es información que cura. Para números de punto flotante, los números de punto flotante double se pueden especificar utilizando cualquiera de las siguientes sintaxis. Tenemos con un punto decimal, con un exponente, como ustedes lo quieran ver, a su punto decimal, ¿no? Pero bueno, eso ya se han cansado de verlo, ¿no? Cadenas. Las cadenas de caracteres, esto es importante, aquí ya viene lo bueno. Las cadenas de caracteres se pueden especificar usando uno de los dos tipos de delimitadores. Si la cadena está encerrada entre doble comilla, las variables que estén dentro de la cadena serán expandidas, sujetas a ciertas limitaciones de interpretación. A eso se refiere. Como en C o PER, el carácter de barra invertida se puede usar para especificar caracteres especiales, que esto ya lo vimos en los ejemplos anteriores. ¿Se acuerdan que hay un ejemplo que se vio en donde teníamos la diagonal invertida y colocábamos en la variable? Entonces la variable invertida nos va a permitir a nosotros imprimir el nombre de la variable tal cual está, ¿ok? No el contenido de la misma, es como que un símbolo de escape a la programación. Entonces, prácticamente nos va a permitir observar tal cual es el elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, a eso se refiere las cadenas. Ahora es en el caso de las doble comilla,
que reconoce estos elementos. ¿Ok? En el caso de las doble comilla tenemos la diagonal N, que es un salto de línea, diagonal R, que es retorno de carro, diagonal T, tabulación horizontal, doble diagonal, que es barra invertida. Por ejemplo, si solo queremos que salga la barra invertida, la doble diagonal, como la diagonal invertida es un símbolo de escape, el siguiente elemento es el que va a aparecer tal cual, al igual que el signo de dólar y al igual que las comillas dobles. ¿Sale? Ahora, la segunda forma de delimitar una cadena de caracteres usa el carácter de comillas simples, o sea, las comillas simples. Cuando una cadena va encerrada entre comillas simples, los únicos caracteres de escape que serán comprendidos son la doble diagonal y la diagonal invertida. Esto es por convenio, así que pueden tener comillas simples y barras invertidas en una cadena entre comillas simples. Las variables no se expandirán dentro de una cadena entre comillas simples. Las cadenas se pueden concatenar usando el operador punto. Nótese, en el operador más suma no sirve para esto. El suma, no sé si ya lo han visto en Java, por ejemplo, para concatenar elementos a una cadena utilizamos el más. Bueno, en el caso de PHP, si yo utilizo comillas, o sea, en el caso de las comillas simples, como no tengo la forma de los símbolos de escape, obviamente yo requiero para concatenar un resultado utilizar un punto. Eso se ve en el ejemplo que se ve a continuación. Observen que el primero es una variable que tiene una cadena. Luego viene esa misma variable y yo le puedo concatenar otra cadena adicional a lo que era el resultado de esa misma variable, haciéndola un poquito más grande, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a probar estos ejemplos para que vayamos dándonos cuenta de cómo yo puedo concatenar un elemento, ¿ok? Vamos a ver. En teoría, yo creo una variable, var, ¿no? Que va a ser igual a una cadena. Hola, alumnos, ¿no? Ahora, para concatenar un elemento adicional, yo utilizo el punto. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Voy a agrandar esta cadena. Mi var va a ser igual a mi cadena, perdón, a lo que corresponde a mi variable, var. Y ¿sabes qué? Concaténale una cadena nueva, que va a ser como están, ¿no? Eco var, allá está. Vamos a ver, control S. Y ahí está. Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Ya vieron? Entonces, sí, el punto me ayuda a mí a concatenar cadenas, ¿no? O concatenar un elemento. Vamos a ver qué otra forma yo tengo, ¿no? Tenemos también otra forma de añadir, incluye un carácter de nueva línea protegido. ¿A qué se refiere con esto? Pues obviamente yo le puedo a nuestra cadena, yo le puedo concatenar un elemento directamente utilizando punto igual. El punto igual quiere decir, ¿sabes qué? Concaténale a este elemento. No sé si se acuerdan, en algún otros lenguajes, de otros lenguajes como por ejemplo Java, si nosotros queremos sumar números, no necesariamente tengo que poner mi variable es igual a mi variable más 3, para que cada vez que gire va a ser mi variable igual a mi variable más 3, sino que yo para cortar esa sentencia yo puedo hacer mi variable más igual 3, sin necesidad de volver a repetir el nombre de mi variable. Entonces, lo mismo pasa con lo que corresponde a cadenas o a concatenación en PHP. Con punto igual, nosotros podemos concatenar un elemento adicional. Vamos a ver. Ok. Punto igual, vamos a borrar esto. Ok.
e imprimimos. Vamos a hacer espacio aquí. Control. Ahí está. Hola alumnos, ¿cómo están? Y es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ahora, vamos a continuar. Al final de cuentas tenemos allá una serie de diferentes ejemplos que nosotros podemos utilizar, ¿ok? En este caso, tenemos esta cadena terminará siendo número 9. Tenemos a una variable se almacena el número 9 y obviamente yo puedo mandarla a imprimir con doble comilla el texto y asignado a este texto o a esta cadena, asignado el resultado de una variable. También tenemos que tenemos la posibilidad de obtener más que el contenido con comillas simples, como ya no tenemos la apertura más que funciona, de que funcione nuestra variable como tal dentro de las comillas, prácticamente lo que va a agarrar no es el valor de mi variable, sino va a agarrar el nombre de mi variable como una cadena normal. Entonces ya no va a reconocerla como una variable como tal. Entonces vamos a ver solo estos dos ejemplos más para que me entiendan y ya continuamos rápidamente porque no nos debe quedar mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Entonces tenemos número, ok, vamos a crearlas. Vamos a borrar esto. Tenemos también la posibilidad, como les había dicho, tenemos de crear una variable número, por ejemplo, igual a 9, por ejemplo. Creo una, en este caso, como lo vemos en el ejemplo, creamos una variable adicional en donde vamos a almacenar un resultado, ¿ok? Que esto yo es lo que les estaba diciendo, una variable adicional, a ver, var, que va a almacenar una cadena, esto es con doble comilla, ¿eh? Con doble comilla tenemos el texto, hola, el valor, número, ¿no? Número, 2 puntos, y con doble comilla reconoce o tiene los símbolos de escape. Entonces, sabe cuando termina una cadena y tiene que obtener un valor con símbolo indicando que hay una variable y le voy a poner num. Esto como resultado me va a salir número 9. Echo var. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy concatenando una cadena con un valor o con un resultado o el contenido de una variable. Control S. Vamos a verificar el resultado. Ahí está. Número 9. Vean la diferencia con las comillas simples, porque las comillas simples solo tienen dos elementos que van a servir como símbolos de escape. Ya el signo de dólar o algún otro elemento de símbolo de escape ya no lo reconoce. Y tal cual coloquen el texto, tal cual va a aparecer. Entonces, vamos a dejar este ejemplo. Vamos a ponerle acá salto de línea para que se pueda ver la diferencia. Punto. BR. Ahí está. Creo nuevamente otra variable. Num2. Igual a 10, por ejemplo. Var2. Igual a número, 2 puntos, y en este caso, perdón, es comillas simples. Para que veamos la diferencia entre comillas dobles y comillas simples. En este caso, no reconoce, o en teoría no debe reconocer, número num2. Como pueden observar, ya no reconoce como una variable a nuestro texto. Lo reconoce como texto tal cual. Entonces, si yo mando a imprimir esto, echo, var2, ahí está, control S, ahí está, tal cual me lo está arrojando, no está tomando el contenido, porque recordemos que no reconoce o no tiene la posibilidad de reconocer tantos símbolos de escape como lo que es doble comilla. Entonces, el comilla simple solo reconoce los dos símbolos que vimos, doble diagonal, y nada más, ¿no? Entonces, del resto, prácticamente lo que ustedes coloquen dentro de las comillas simples, así tal cual va a aparecer.
Ahí tenemos otros ejemplos, por si quieren probarlo, ¿ok? Y conversión, aquí viene lo de conversión de cadenas, de conversión a cadena, ¿ok? Es muy simple, lo único que tienen que hacer es utilizar ciertos elementos. Tenemos un valor, puede ser convertido a una cadena usando el modelamiento string o el casteo, como lo quieran ver, string, o la función strval, ¿no? Podemos convertir un booleano, que es convertido a cadena 1. El valor se representa como cadena vacía. De esta forma se puede convertir de ida y vuelta los valores booleanos y de cadena. O sea, prácticamente le está diciendo que pueden convertir un valor booleano, un valor entero, una matriz, etcétera, 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 ¿no? Podemos tener, más que convertir, podemos, obtener el resultado de un recurso. Un null se convierte en una cadena vacía. Y obviamente, como se ha indicado anteriormente, convertir directamente un valor tipo array, object y resource a string no ofrece información útil sobre valores más allá de su tipo. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una conexión, en el caso de un resource o un recurso, prácticamente lo único que vamos a obtener es información referente a lo que corresponde prácticamente a su... O sea, no ofrece información correspondiente al elemento, pero a diferencia de utilizar en lugar de ese elemento o conversión a esa cadena, utilizar lo que es el print-r y el bar-dom, el cual cuando veamos conexiones a base de datos, ese nos ofrece prácticamente la estructura de cómo está haciéndose la conexión, o la conexión, alguna información adicional de esa misma conexión, la cual en teoría nos podría ofrecer información acerca de cómo se estaría dando este tipo de conexión o si se realizó este tipo de conexión. Pero eso lo vamos a ver más adelante y a fuerza tendríamos que utilizar el print-r y el bar-dump, a diferencia de los otros elementos. Pero esos son solo con lo que son el array, el object y el resource. Con los elementos primitivos como integer, como son los float, los double, prácticamente nosotros al convertirlo a cadena obtenemos el contenido o el elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Ok, vamos a ver un ejemplo de esto, de conversión a cadena, al final de cuentas, para que no quede duda que no quiero. Aquí está. Voy a crear otro apartado para que no quede duda. Ok, ahí está. Vamos a hacer un salto de línea aquí. Ok, ahí está. Tenemos que PHP, ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Yo creo una variable cualquiera. Por ejemplo, esta va a contener un valor numérico como el 200, ok, y yo lo quiero transformar a cadena, ¿no? En teoría, para transformar a cadena, lo único que tendría que hacer es utilizar el string o castearlo, string, ahí está. Y prácticamente esto lo estamos forzando a ese elemento a que no sea un tipo numérico, sino que sea un tipo, o le estamos diciendo a nuestro PHP, ¿sabes qué? Conviértelo a un tipo cadena, ¿no? Entonces, prácticamente yo podría mandar a imprimir esto, echo. Ahora, para que nosotros podamos ver el tipo, ponemos getType, es getType. Recordemos que el getType ya lo habíamos visto y dentro colocamos nuestro elemento que queremos saber, de qué tipo es, y simplemente es todo, control S. Vamos a ver si esto es verdad. Y ahí está. ¿De qué tipo es? String. Ahora, si yo no le pondría el elemento string y yo guardo esto y lo vuelvo a compilar, ¿de qué tipo es? Entero. ¿Vieron que sí se está haciendo la transformación? Ahora, está eso y está el str
ahí sí se me fue, strval, perdón, strval, ok, y obviamente esto lo encerramos entre el elemento que yo quiero transformar, lo guardamos, control S, vamos a nuestra página web, recargamos y ahí está, lo convertimos a cadena. ¿Alguna duda de conversión a cadena? ¿No? ¿Niet? ¿Todo claro como el agua? Ok, entonces, esto ya lo vimos. La mayoría de los valores PHP pueden ser convertidos también a string para su almacenamiento permanente. Este método es conocido como serialización y es efectuado por la función serialize. Ok, esa es información que cura. Conversión de cadenas a números. Ahora viene el contrario, ok, que no es tan complicado. Aquí no hay como tal una estructura. Dice, cuando una cadena se evalúa como un valor numérico, el valor resultante del tipo determinado como sigue, la cadena se evaluará como un double si contiene cualquiera de los caracteres E o E mayúscula. En caso contrario, se evaluará como un entero. O sea, se encuentra, en este caso, un elemento de tipo texto, lo colocará como una cadena de tipo numérico, lo colocará como un tipo numérico. El valor viene dado por la porción inicial de la cadena. Si la cadena comienza con datos de valor numérico, este será el valor usado. En caso contrario, el valor será 0. Los datos numéricos válidos son los signos opcionales seguidos por uno o más dígitos. Un exponente es una E o E mayúscula seguidos por uno o más dígitos. Cuando la primera expresión es una cadena, el tipo de la variable dependerá de la segunda expresión. En pocas palabras, ¿qué les está diciendo esto? Para que se entienda, ¿no? Supongamos que tenemos una variable. Yo le pongo que se llama foo, como se ve en el primer ejemplo, que va a ser igual a 1 más, ¿qué se les está sumando? Una cadena. Pero la cadena inicia con un número, en este caso 10.5. Entonces, ¿qué vamos a obtener como resultado? Pues la suma del elemento. O sea, convertimos esa cadena a un valor numérico, se suma y se almacena en mi variable. Lo mismo pasa con los elementos que continúan. Como pueden ver, aunque haya un elemento de texto que yo quiera sumar, por ejemplo, a un numérico, solo se tomaría como 0 ese elemento, la cadena, como en el caso de Bob 3, que es el 1, 2, 3, el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo tenemos un 1 más Bob 3. Entonces, como inicia con una letra, se vuelve 0 esa cadena y sería simplemente sumar 1 más 0, nos da 1. En el caso de los cerditos, foo es igual a, en el caso del quinto ejemplo, 1 más 10 cerditos, está empezando con un número entero, que es el 10. Entonces, 10 cerditos más 1 serían 11 cerditos. Entonces, toma el número, lo convierte y lo suma. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Esto sí me gustaría verlo en la siguiente clase porque vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los arreglos. Vamos a dejarlo hasta acá porque pues ya no nos queda mucho tiempo. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Voy a subir la presentación junto con una actividad y para que ustedes se diviertan, por lo menos lo que resta de la semana. No, ya vieron que las actividades no son muy complicadas, son muy simples. No les lleva mucho tiempo hacerlo. Ya lo que les llevaría más tiempo es que le pongan creatividad, que le pongan empeño, que le pongan conocimientos nuevos que quieran integrar en sus códigos. Eso es lo que les va a llevar más tiempo. Eso es lo que también, o parte de lo que a mí me interesa, que ustedes quieran dar ese plus, ¿no? Que no solo se queden con, me pidieron que sume 2 números, 1 más 1, se acabó. No. O sea, yo puedo entregar códigos bien hechos, con diseño bonito, si ya sé hacer enlaces con enlaces, si ya o en esta clase vimos cómo hacer una sentencia condicional y quiero implementar una sentencia condicional, lo puedo hacer como ustedes gusten. ¿Sale?
Entonces, Pero, ya una esa duda. parte. Sí. Acerca de la actividad que es para el sábado. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tenemos que crear otra página o en la que ya estamos trabajando? No, es otra. O sea, recuerda que una cosa es tu proyecto, Okay. que es el ejercicio, les voy a subir la actividad de proyecto 3 de esta unidad, pero casi hasta el final. Entonces, esta es otra que nada que ver con Sí, son pequeños ejercicios que les va a ayudar para implementarlo en el proyecto final, que es proyecto 3. Okay. ¿Ya me entendieron? Sí. Entonces, recordemos que tenemos que hacer pequeños ejercicios y ya al final todo lo que nosotros hicimos lo implementamos en nuestro proyecto que estamos trabajando. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? No, por eso les digo, utilicen su creatividad, háganlo bonito, esfuércense con los pequeños ejercicios que estamos dejando. ¿Para qué? Para que si yo ya implementé, por ejemplo, en ese pequeño ejercicio de mi estructura condicional, ya sé utilizarlo y lo voy a implementar en mi proyecto final, ¿no? Entonces es la idea, ¿sale? Ok, vamos a regresar a nuestra ventana de aquí, ok. Entonces, quiero ver si me mandaron, dice Pascual Sosa, no. Ok. Pascual Sosa, ¿tienes alguna duda con el no? ¿Pascual? ¿Pascual Sosa? Ok, perfecto. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, aclaración o sugerencia, les voy a subir una pequeña actividad en el transcurso del día de hoy y mañana con esta presentación para que ustedes ya la revisen. También esta presentación ya tiene asignado o aunado lo que es los arreglos. Si quieren tocarlos, si quieren empezar a practicar, adelante, no tengo ningún problema. Y en la siguiente clase ya veríamos arreglos y tipos operadores. ¿Sale? Nos estamos llevando tranquilo. Quiero que aprendan bien el lenguaje porque pues ya la última unidad pues es más teoría que otra cosa y pues obviamente pues quiero aprovechar esta parte, ¿no? Esténse pendientes, cualquier cosa me pueden contactar en WhatsApp, me pueden contactar por correo electrónico, cualquier duda que ustedes tengan. Y si no hay ninguna duda, pregunta, aclaración, sugerencia, porfa, si quieren hablar conmigo de alguna situación que están teniendo con algún equipo o algo personal, recuerden, me pueden mandar un WhatsApp y ya lo platicamos porque pues yo sé que muchos de ustedes tienen complicaciones con respecto a los recursos para poder desarrollar o llevar a cabo la materia, pero podemos llegar a un arreglo, tanto conmigo como con su equipo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan terminar la materia sin ningún problema. Recordemos, para que se les otorgue una calificación tienen que esforzarse. Entonces, por lo que yo tenga que hacer, no tengo los recursos para desarrollar el código, pero sí tengo el recurso para poder salir, ir a un ciber y hacer una investigación y se las mando a mis compañeros para que mis compañeros solo lean la investigación. Obviamente no les van a copiar y pegar todo el textote, no, van a hacer un resumen en donde les manden a sus compañeros, esto es importante, mira, léelo, aquí podemos hacer esto podemos hacer, y con esa información sus compañeros puedan concluir el proyecto sin ningún problema. Todos podemos hacer algo, ¿sale? Entonces, porfa, no se olviden de trabajar en equipo. Hablen con sus compañeros, coméntenles cuál es su situación, me pueden comentar a mí también para que lo platiquemos si es necesario. Entonces, lleguen a acuerdos con sus equipos. Los que de plano no estén trabajando, recuerden, no van a ser acreedores a su calificación. Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, aclaración, sugerencia, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Bye bye, chavos. Ya se pueden desconectar. ¿Ah? Nada. Bueno, cuídense, bye bye.